Amén. Vamos a... Ahí sí. Es que le manda la visita. Entonces, vamos a comenzar esta noche con la palabra del Señor. Esperando que el Espíritu Santo que nos hable en nuestras vidas y que comience conmigo primeramente. Así que yo les voy a leer un versículo de Apocalipsis 12:11, ¿ya? Donde dice, en el nombre del Señor, Apocalipsis 12:11. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Un día en la noche desperté como a las 4:30 y el Señor empezó a ministrar mi vida con respecto al testimonio. Y Jesucristo nos muestra a través de todo el Evangelio, ¿ya? Su testimonio, ¿ya? Y por eso yo le puse a esto autoridad y poder, ¿ya? Lo importante que es la autoridad y el poder. Nosotros en el ministerio, el Señor le hizo hacer a mi esposo un pendón donde habla de la autoridad y poder. Lo importante que es para la iglesia. Pero, porque aquí está hablando, cuando habla, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Está hablando de la iglesia. La iglesia que venció. La iglesia que con su testimonio venció. Venció a las tinieblas. Venció a nuestro adversario. ¿Ya? Y el Señor ahí me hablaba fuertemente con respecto al testimonio. ¿Por qué? Porque la autoridad y el poder van unidos con el testimonio. En el pendón que el Señor nos hizo, que le hizo hacer a mi esposo en la iglesia, en el ministerio, dice obediencia y fidelidad. ¿Ya? Y en la otra parte dice autoridad y poder. Y eso significa que la autoridad y el poder se van a obtener siendo obedientes y fieles al Señor. Entonces, cuando el Señor nos habla aquí de lo importante que es nosotros la autoridad de Él, porque el Señor le delega a la iglesia la autoridad, ¿cierto? El Señor, Él nos mostró a través de su testimonio en la tierra la autoridad que fue delegada del Padre hacia Él y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la autoridad? Es el derecho delegado, ¿ya? Que Dios le dio al Hijo. Es un derecho que le fue otorgado a nuestro Señor Jesucristo para una obra. Y el poder es la facultad para ejercer el derecho dado por Dios a través de su Espíritu Santo. Aquí cuando el Señor nos habla de su autoridad, en Juan 4, en San Juan, en el Evangelio de San Juan 5, 19, nos habla el Señor aquí de la autoridad del Hijo, dice. Ya tiene un subtítulo que dice la autoridad del Hijo. Y dice así en el nombre del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí nos está mostrando en la Escritura el Señor la autoridad que le fue otorgada por el Padre. Y que el Señor no hace nada por su cuenta, sino lo que el Padre le dice que tiene que hacer es lo que Él hace. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor aquí nosotros nos quiere mostrar también esta noche? Es cuán importante es el testimonio nuestro. Porque si, ¿qué es lo que cuando nosotros vemos en la Escritura, ¿qué es lo que respalda la autoridad de Jesús? ¿Qué es lo que le respalda? El testimonio y sus obras es lo que respalda la autoridad, ¿ya? Jesús nos muestra a través de todo lo que Él hace y de todo lo que dice, nos muestra que el Padre está con Él y por lo tanto el testimonio que Él da lo reconoce el hombre, ya reconocen autoridad, le reconocen al Señor la autoridad que Él tiene. Porque la Escritura dice, ¿y quién es este que habla como que tiene autoridad? No es como que tiene, sino tiene autoridad el Señor para hacer las obras que Él hace y para enseñarnos también a través de su palabra lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos. Y es a sujetarnos a esa autoridad. ¿Y por qué yo voy a esto? Porque lo importante que es que nosotros mostremos un testimonio de vida, ¿ya? El Señor nos da de su autoridad y también nos da de su poder para hacer la obra. Ahora, cuando el Señor nos muestra a través de la Escritura, nos muestra que Él mandó a sus discípulos, dice, de 2 en 2, ¿ya? Esto está en Marcos 6, 7 al 12. Dice, Jesús, cuando envió a sus discípulos de 2 en 2, les delegó de su autoridad para liberar a los que eran atormentados por espíritus inmundos, a través del poder de su Espíritu Santo, ¿ya? Y saben que lo más importante de eso es que el Señor les delega de su autoridad, pero todavía ellos no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Todavía no lo habían recibido. El Señor le entregó, de su virtud le entregó a sus discípulos, que lo mandó de 2 en 2 a hacer una obra. Porque después, cuando nosotros vemos en Hechos, en la carta de los Hechos 1:4 dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En el Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya?
recién ahí los discípulos iban a recibir. Ahora, si nosotros vemos, yo desperté a las 4 de la mañana y no podía dormir porque el Señor me empezó a hablar de su palabra, ¿ya? Lo del testimonio. Nuestro testimonio, lo fundamental que es para mostrar al mundo que somos testigos del Señor, que somos hijos de Dios. Y cuando este testimonio tiene poder, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros somos obedientes y fieles al Padre, ahí el Señor ¿cómo se llama? Ahí tenemos ese testimonio que es verdadero, que es fidedigno y que puede alcanzar muchas vidas. Porque si no hay testimonio, no hay autoridad. Es lo mismo que si nosotros corregimos a nuestros hijos por algo malo que hacen y nosotros no estamos haciendo lo recto, esas palabras que van a salir de nuestra boca no van a tener autoridad. ¿Por qué? Porque somos nosotros los primeros que tenemos que mostrar una vida recta a nuestros hijos. Porque si yo le digo a mi hijo no robes y yo estoy robando, no hay autoridad en esas palabras. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me preocupa mucho el hecho de decir, Señor, porque me da vuelta en la cabeza y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, si tú nos diste de tu autoridad, por qué no vemos aún esos milagros gloriosos del cual tú nos hablas y aún nos dice la palabra del Señor que haríamos milagros mayores de lo que Él hizo en la tierra, prodigios mayores? Pero ¿por qué nosotros aún no vemos esos milagros y esos prodigios como quisiéramos verlo, que fueran así, instantáneos? ¿Sí? ¿Por qué nosotros como iglesia todavía no logramos ver eso con nuestros ojos? La gloria de Dios derramándose en multitudes, como lo hacían los discípulos, que predicaban la palabra y se convertían 5,000. ¿Y por qué? ¿Por qué los discípulos, el Señor les dio de su autoridad, si todavía no habían recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? Sí habían sido sellados por el Espíritu Santo, porque nos habla en Juan 19, si no me equivoco. En Juan 19, cuando el Señor les habla, aquí, espérenme un poquitito porque con estos lentes no veo. Cuando dice en Juan 19, o sea, 20:21, perdón, Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ya? Recibir el Espíritu Santo. Ellos fueron sellados por el Espíritu Santo, pero había faltaba algo mucho más grande, que era el poder del Espíritu Santo. Porque si bien le dice, Señor, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, los son retenidos, les serán retenidos, ¿cierto? Claro, el Señor ahí sopló y fueron sellados. Lo mismo que nosotros, cuando recibimos al Señor, somos sellados por su Espíritu Santo. Pero falta algo mayor en nosotros, el poder. Y eso se los dio el Señor una vez que les dijo, no os mováis de Jerusalén hasta no ser revestidos del poder de lo alto. Todavía ellos no habían sido revestidos del poder para hacer esta comisión de la cual el Señor nos demanda, teniendo autoridad y poder. Pero también es importante entender que esa autoridad y poder se obtiene en la obediencia y en la fidelidad.
Si no hay obediencia y no hay fidelidad de parte nuestra, no podemos hacer esa comisión, no podemos hacer la obra de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo es celoso, ¿ya? Y Él nos entrega los dones así como así, porque Él espera un pueblo santo, no perfecto, pero sí que nosotros estemos sirviéndole de corazón sincero, porque el Señor no va a entregar de sus dones así a cualquier persona, si esa persona está viviendo fuera del diseño de Dios. Entonces, ¿por qué los discípulos, ellos hicieron milagros en ese tiempo, antes de recibir el poder, por supuesto? Era porque estaba el Señor todavía con ellos. Y Él le entregaba de lo suyo a sus discípulos para hacer la obra, para que ellos aprendieran cuál era la obra que ellos tenían que hacer en la tierra. Porque estaban siendo discipulados, estaban siendo enseñados, pero todavía no, les faltaba madurez. Todavía les faltaba madurez. Por eso que el Señor aún no les entregaba lo más grande, que era el poder del Espíritu Santo, porque tenían primeramente que crecer en el discipulado con el Señor. Por algo estuvo 3 años con ellos, instruyéndoles, enseñándoles, preparándoles para la gran obra. Pero cuando los vio ya maduros, por supuesto que nosotros sabemos que eran humanos como nosotros, ¿ya? Pero cuando Dios ve el corazón, y eso es lo que más le importa al Señor, la disposición de nuestro corazón, Dios entrega de lo suyo, de su unción, entrega de su virtud, de su poder, para hacer la obra por amor a esta humanidad. Pero ellos tenían que pasar primeramente por su proceso. El Señor, ¿cómo nos hace pasar a nosotros nuestro proceso para lograr alcanzar esa madurez y el Señor dotarnos de ese poder en el cual tenemos que obrar como iglesia, mostrar al mundo la gloria de Dios? Lo importante de todo es crecer y madurar. Por eso que yo digo, Señor, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, Señor? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cuál es nuestro error? ¿Qué es lo que no estamos haciendo correcto? Para no hacer como quisiéramos y soñamos, de abrir nuestra boca y que salga fuego del Espíritu Santo, y ver los muertos levantarse, ver los enfermos ser sanados, porque el Señor lo prometió que haríamos cosas mayores. Pero digo yo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿Qué es lo que hacemos mal? Y lo que yo creo es que nos falta madurez, nos falta convicción a veces, muchas veces, porque creo que nosotros decimos, yo creo en Dios, sé que Dios es todopoderoso, pero vienen las dudas, vienen nuestros temores, vienen el desaliento, a veces parece que desmayamos, ya, porque vemos que este mundo está tan colapsado, y que vemos que ahora las enfermedades que están atacando fuerte a esta humanidad, aparte de la pandemia, es la mente, porque ahí es donde está trabajando el enemigo, ¿ya? Con las enfermedades mentales, la depresión, la angustia y todo lo que afecta nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿ya? Y que vienen después con ello, vienen las dudas, los temores, la desconfianza. Entonces, digo, Señor, si nos falta madurez, tú nos vas a ayudar, Señor, a madurar para poder hacer estas obras tuyas con tu poder y con tu autoridad. ¿Para qué? Para que así como cuando los discípulos hacían su obra, después que recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos iban sanando, y las señales, dice la Escritura, que los seguían. Donde iban, hay gente que era sanada. Donde iban, aún las ropas de ellos, la gente los tocaba y eran sanados. Y eso es lo que nosotros queremos como iglesia, tener esa autoridad del Señor en nuestras vidas. Y como dice en Apocalipsis,
el testimonio de ellos, la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte por la sangre del Cordero. Y nosotros creo que muchas veces desmayamos, muchas veces vemos tanto conflicto y de repente como que decaemos un poco, ¿ya? La obediencia y la fidelidad son lo que tenemos que tener. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es cumplir un mandato o una orden, ¿ya? Eso es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios, obediencia a los mandamientos del Señor. Porque el Señor dice, el que me ama a mí, ama al Padre. Y el que me ama cumple los mandamientos, ¿verdad? Si nosotros decimos amar al Señor, entonces vamos a obedecer a su palabra. Queremos ser fiel al Señor. Pero muchas veces esta carne nos lleva a un pensamiento totalmente distinto a lo que el Señor quiere que nosotros pensemos, sintamos en nuestro corazón y que tengamos tal convicción de saber a quién hemos creído. ¿Qué es la fidelidad? Es la capacidad, el poder, la virtud de dar cumplimiento a las promesas de Dios. Y aún más que eso, multiplicar lo que nos ha sido dado. Las promesas de Dios, la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas de Dios. Porque nosotros, si bien es cierto, a veces hacemos promesas, pero las promesas hay que cumplirlas también. No solamente declararla, decirla con la boca, pero después yo no cumplo lo que prometo. Por eso que el Señor nos llama a cumplir con lo que prometemos, porque Dios dice que Él toma las palabras que salen de nuestra boca. Por eso dice el Señor, no hagas promesas que no has de cumplir. Medita bien en tu corazón antes de decir algo, porque el Señor las toma. Toma lo que nosotros decimos de nuestra boca. Entonces, tenemos que poner cuidado cuando hacemos promesa al Señor, ¿ya? La autoridad y poder nos permiten dar un testimonio de quién es Jesús, de quién es nuestro Salvador, de quién es nuestro Redentor, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio es fundamental para nuestras vidas. Uno ve la vida de Moisés. Moisés, el Señor le dio autoridad para llevar un pueblo, para gobernar un pueblo que lo tenía que sacar de Egipto. Y le dio el poder para hacer señales y prodigios, para que el pueblo viera al Dios al cual ellos habían creído y mostrar su poder a Egipto, ¿ya? El Señor los llevó a un desierto donde manifestó su gloria, su poder. Y ocupó un hombre, ¿ya? Del cual era un hombre pequeño que se miraba a sí mismo, que no valía nada, que no sabía hablar, que era tartamudo. Pero Dios lo usó, porque era un hombre humilde. Fue tratado, sí, en el desierto de Madián, fue tratado muchos años, 40 años, para llegar a formar a ese hombre, ¿ya? Ese hombre que el Señor quería de Moisés, un hombre humilde, un hombre manso, ¿ya? Que no se jactaría de lo que Dios le había dado, sino que todo lo contrario. Él sabía que había una responsabilidad, si bien es cierto, grande, pero también tuvo un privilegio de ser un servidor
fiel al Señor, que el Señor lo puso en un lugar de eminencia para hacer esta obra preciosa de sacar un pueblo de la esclavitud. En San Juan 5:36 dice el Señor: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo que el Señor. Esa obra que den testimonio de nosotros, que el Padre nos envió a hacer esta tierra. Tenemos que cuidar nuestro testimonio para que ese testimonio tenga poder, tenga un peso en esta tierra. Porque la obra que tenemos que hacer es demasiado grande, es demasiado grande. Y nosotros tenemos que mostrar al mundo de que somos hijos del Señor en las pequeñas y grandes cosas. El servicio es mostrar que Dios está con nosotros. Cuando nosotros servimos y lo hacemos de corazón sincero, estamos mostrando, ¿ya? Estamos mostrando que somos hijos de Dios. Cuando hacemos las cosas contentos, aunque muchas veces a lo mejor hay que trabajar más, a lo mejor es mucho el esfuerzo, pero si lo hacemos contentos, estamos mostrando que tenemos al Señor en nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice en la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, ¿ya? Hagámoslo para Él, como para Él. O sea, significa, yo lo voy a hacer todo contento, Señor, si yo te quiero agradar a ti, voy a hacer esto, Padre, y lo voy a hacer contento porque lo estoy haciendo como para ti. Tenemos que nosotros testificar diariamente de nuestras vidas, diariamente. Las esposas tenemos que testificar diariamente delante de nuestro esposo si el esposo no es convertido. Nosotros tenemos que dar buen testimonio de hijas del Señor para poder ganar al esposo, a las esposas que no tienen a sus esposos convertidos al Señor. La autoridad la va a tener ella en su obediencia y fidelidad al Señor y va a ganar a su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo va a ver que su esposa actúa de una forma tan distinta, que actúa realmente, no lo hace como el mundo, sino que con paciencia, con amor, con paz, ¿ya? Ella está ahí al lado de su marido, ganándoselo a través de su testimonio de vida. Yo creo que muchas veces no le tomamos el peso, a esto, esta palabra del Señor, cuando el Señor nos llama a ser testigos de Él. Lo que yo veo en la Escritura, que los discípulos ahí, ellos hacían todo lo que el Señor les mandaba, aún en su vida en riesgo, pero ellos hacían la obra de Dios para ganar a muchos. Se negaron a sí mismos, como dice en Apocalipsis, ¿ya? Que ellos estaban en peligro, ¿ya? Pero eso no fue un impedimento para continuar con la obra, para agradar el corazón de Dios. Mostremos cada día de nuestras vidas que Dios está con nosotros y nosotros con Él.
tenemos que nosotros marcar la diferencia. El mundo tiene que ver algo distinto en nuestras vidas. Si bien es cierto que tenemos que luchar, claro que tenemos que luchar. Claro que hay dificultades, que hay problemas, que hay luchas, pero igual tenemos nosotros que mostrar algo distinto. Si no ven en nosotros un testimonio fidedigno que somos hijas del Señor, ¿cómo vamos a nosotros a traer personas a los pies del Señor? ¿Cómo vamos nosotros a hacer que una persona se convierta al Señor si nosotros no estamos mostrando algo nuevo, algo distinto? Difícilmente lo vamos a hacer. Difícilmente vamos a poder alcanzar a gente, menos nuestra familia. Tenemos que luchar por nuestros hijos, por los hijos que no son convertidos todavía, ¿ya? Tenemos que luchar por hermanas de nuestra familia, por cuñados, por sobrinos, nietos, luchar por ellos y que vean en uno algo distinto. No somos perfectos, porque no vamos a ser nunca perfectos en esta tierra. Pero somos perfectibles, el Señor nos va perfeccionando cada día nuestras debilidades, va trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Como nos hablaba ayer el pastor Daniel, que me gustó mucho su prédica, la palabra que él impartió anoche, ¿ya? Lo importante que es nosotros, nuestras vidas, de lo que Dios nos da. Y tenemos que luchar todos los días, porque si nosotros vivimos enojados, vivimos murmurando, vivimos quejándonos, ¿ya? ¿Cómo decimos que nosotros creemos en Dios, como decía el pastor, ¿ya? Si vivimos siempre ahí, ¿ya? Quejándonos siempre de un dolor de cabeza, que me duele aquí, que me duele allá, o que me enojé con la hermana tanto, y vivimos peleando. Entonces, ¿dónde está nuestra convicción de la que nosotros hablamos, que somos hijas del Señor? Por eso el Señor nos llama, y a mí eso es lo que a mí me ocupa, ¿ya? Me ocupa, es saber que yo tengo la responsabilidad de dar un buen testimonio. Porque yo quiero servir al Señor, porque yo quiero hacer su obra, porque hay muchas vidas que rescatar para el reino del Señor. Pero soy yo la primera que tengo que ponerme en la línea, ¿ya? Para poder lograr los anhelos de mi corazón. Yo creo que todas queremos, yo creo que todas queremos alcanzar a nuestra familia, queremos que se conviertan al Señor, ya queremos salir fuera donde Dios nos envíe y llevar la gloria del Señor y la manifestación del poder del Espíritu Santo. Yo creo que todos anhelamos eso. Pero para obtener todo eso tenemos que crecer y madurar. Porque si no crecemos, queremos seguir siendo niños, que nos estén dando leche y no queremos comer el alimento sólido, ¿ya? O no queremos que nos disciplinen, que nos corrijan, que nos llamen la atención, no vamos a llegar nunca a ningún lugar. No vamos a llegar lejos. Nos vamos a estancar. Nos vamos a estancar. Y no vamos a ser fructíferos, vamos a ser estériles. Porque no vamos a haber desarrollado los ministerios que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Dios quiere que desarrollemos los ministerios. Dios nos quiere dar de sus dones. Dios quiere que nosotros tengamos sus frutos. Pero todo depende de nosotros. Dios ya nos dio la promesa, pero ahora depende de nosotros que esa promesa se cumpla. Señor, ¿por qué uno se puede preguntar muchas veces, Señor, ¿por qué todavía estamos como iglesia?
por qué digo yo, Señor, hay iglesias grandes a través del mundo y que lamentablemente enseñan una doctrina totalmente errada, pero ahí hay seguidores. Y nosotros que queremos entregar la palabra verdadera del Señor, estamos aquí. Y esto depende de nosotros, de nuestra perseverancia, depende de nuestra entrega, depende de nuestra decisión, depende de nuestro amor por el Señor. Porque un día podemos estar, el otro día no estamos, ¿ya? Recuerden que la comisión es para toda la iglesia, no es para solamente los siervos, es para toda la iglesia. Dios comisionó a la iglesia, no comisionó a los siervos, sino a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados, no podemos alcanzar a todo el mundo, pero en la iglesia son muchos, y ese muchos pueden alcanzar a otros, y así va a ir en cadena esto, muchos van a ir recibiendo esta palabra maravillosa de salvación para las vidas, ¿ya? Y que esas personas que han vivido un calvario, que han vivido en angustia, que han vivido en decepción, en frustraciones, en tristezas, puedan llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros fuimos enviados para eso, para ser comisionados, como decía el pastor ayer, para evangelizar. Y para evangelizar no con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Ese es lo que el Señor nos está llamando. Y necesitamos ir nosotros a hacer esta obra, pero que también fluya el poder de Dios. Si bien es cierto, nosotros vemos milagros hoy en día, sí los vemos, no puedo negar que no los vemos. Claro que los vemos, y gloria a Dios que el Señor en su misericordia nos muestra milagros, nos muestra su amor, nos muestra de su gloria. Pero yo quiero más, y yo sé que ustedes también quieren mucho más. No, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros seamos tan perseverantes, que seamos así como Jacob cuando peleó con el ángel, que no lo soltó aunque fue herido, ¿ya? En su muslo, a Jacob no le importó porque él quería la bendición de Dios. Así tenemos que ser nosotros también con el Señor, perseverante y porfiado, ¿ya? Como esos monos que usted le pega un combo y se caen y se levantan, se caen y se levantan, que no se dan por vencidos, ¿ya? Así quiere que seamos el Señor, que seamos insistentes, que lo estemos buscando, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que le pidamos más al Señor, mucho más. Señor, queremos tu presencia, queremos que tu gloria vaya con nosotros, que tú hagas manifestaciones maravillosas en las vidas. Porque yo quiero ver milagros, yo quiero ver el milagro en mi hermana María Teresa. Porque yo me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todavía no puedo ver el milagro? ¿Qué es lo que yo no he hecho, Señor, para ver ese milagro en mi hermana? ¿Por qué no lo veo? Ella tiene Alzheimer y muy joven mi hermana se enfermó de esto, y esta enfermedad que es una cautividad tremendamente dañina, que no solamente le afecta a ella, sino a su entorno. Yo veo a mi cuñado, veo a mi sobrino desgastados emocionalmente, los veo yo, realmente los veo muy agotados, porque tienen que vivir 24/7 con mi hermana. Ellos ni duermen. Ellos casi ni duermen. ¿Por qué? Porque mi hermana de repente se duerme a las 3 de la mañana y ahí tienen que estar con ella, vigilándola, llevándola al baño cada rato.
¿ya? Entonces es desgastante y yo los veo yo desgastados. Y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos ese milagro que tanto anhelamos? Señor, ¿qué es lo que no hacemos bien? ¿Qué es lo que nos falta, Padre, para ver esa autoridad tuya fluyendo, llenando las vidas y sanando y cortando cadenas, cortando cautividades, maldiciones generacionales? Señor, háblanos y dinos en qué nos equivocamos, Señor, en qué te estamos fallando. Porque es doloroso vivir esta circunstancia y ver tanta gente que uno conoce con tantos problemas, con tantos dramas. Y uno quisiera decir, Señor, ¿qué les digo? Señor, para que reaccionen, para que reciban de tu poder y sean liberados. ¿Qué podemos hacer, Señor? Por eso es importante que busquemos al Señor y maduremos para que el Señor nos delegue de lo suyo, de su virtud, de su gracia, de su amor. Porque si no, nos vamos a quedar ahí marcando el paso. Porque la palabra, cuando se nos enseña la palabra, no es para que la dejemos ahí guardada en el corazón, que la comprendamos, la entendamos en el espíritu, pero hay que ponerla por obra también. No es para que la atesoremos y la guardemos, no, es para que nosotros actuemos, para que nosotros esa palabra la compartamos, para que se haga viva en otra persona también. No es para que la guardemos en el cofre de nuestro corazón, sino para que esta obra del Señor realmente sea efectiva en estos tiempos que hay tanta maldad, hay tanta aflicción. Imagínense, nosotros estamos viendo en este tiempo terremotos, cómo cambia todo el clima, en Brasil, en el sur de Brasil, nevando, donde se había visto antes, ¿ya? Los terremotos, los volcanes, las inundaciones, que en países, en China ha llovido en horas 600 milímetros de agua en un solo día, que ha provocado deslizamientos de tierra, ya aluviones, donde ha muerto gente. Estamos viendo una catástrofe tremendamente grande. El Señor nos está mostrando que son los fines de los tiempos. O sea, digo, Señor, el que quiere ver, va a ver, pero el que no quiere ver, aunque esté viendo la verdad y esté viendo los tiempos como se están cumpliendo, es porque quiere ser ciego y no quiere asumir que hay una realidad, que estamos en los finales de los tiempos y que tenemos que estar preparados, porque va a venir el Señor por su iglesia y nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho. ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuenta le vamos a rendir al Señor de lo que hemos hecho nosotros cuando Él nos dio una responsabilidad? Y todavía estamos marcando el paso. Muchos están muriendo sin el conocimiento del Señor. Muchos siguen su vida porque nadie les ha hablado. Por eso que el Señor nos hablaba esta noche del testimonio, de la autoridad y poder que eso respaldan nuestra vida. El testimonio es lo que nos da autoridad y poder. Queremos tener esto maravilloso que Dios nos delegue de lo suyo, pero hay que luchar. Hay que luchar para obtenerlo.
No lo vamos a obtener así como así, porque yo me llamo Venecia Astudillo, me va a llegar caído del cielo. No, sino porque tengo que pagar un precio. Como dice en Apocalipsis 12, 11, ¿verdad? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Queremos ser vencedores? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, tenemos también que luchar y no darle valor a nuestra vida, más que esta vida aquí en esta tierra es pasajera. Y tenemos que ocuparnos que también el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho. Así que a cuidar su vida, cuidemos nuestras vidas, cuidemos de dar buen testimonio, para que el Señor cuando nos envíe realmente veamos esa gloria maravillosa del Señor fluyendo a través de nuestras vidas. Ver el poder de Dios obrando a través de nosotros. Que hagamos esos milagros, que llevemos libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, vista al ciego, oído al sordo, resucitar los muertos, cortar cadenas, porque la unción es la que rompe los yugos también, la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un hombre que luchó por agradar el corazón de Dios. Se dejó usar por el Señor, aunque al principio era perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo tocó y su vida cambió absolutamente. Y el apóstol Pablo pasó muchas dificultades, no le fue fácil predicar el evangelio, pero ahí estaba él, ¿ya? Con esa autoridad y el poder que le había sido dado por el Señor para hacer la gran obra de la cual él fue comisionado como los apóstoles. Así que, hermanos amados, esta es la palabra que yo les quería entregar. Para mí no es fácil predicar, ¿ya? Y yo creo que para nadie lo es. Cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, es una responsabilidad muy grande porque uno tiene que enseñar conforme a la palabra y no conforme al corazón de uno, la sabiduría humana de uno. A mí siempre me complica el predicar. Ustedes no se imaginan que cuando Dios me empieza a ministrar en la noche, me empieza a hablar la palabra y me habla la palabra y quisiera tener una grabadora y repitiendo todo lo que el Señor me está ministrando, todo, grabarlo todo. Pero en el momento de compartir la palabra a mí me complica, porque sé que es una responsabilidad tremendamente grande. Y no es fácil predicar la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso, porque cuando nos sentimos bacanes y capacitados y que yo me la puedo y que todo lo sé, ya, eso es peligroso. Es peligroso. Prefiero que el Señor me tenga ahí nomás, menguando, porque el que tiene que crecer es Él, ¿ya? Y cuando yo hablo, que no sea yo, sino que sea el Señor, para que la palabra siempre tenga un efecto en nuestro corazón. Le doy gracias al Señor por estar con ustedes esta noche. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y le doy gracias al Señor también por acompañarme en esta noche, que no crean ustedes que no se me revolvía la guatita y que tenía mariposas en el estómago y Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Señor, dime tú, porque se me complica, Padre mío. Yo sé que lo que tú me hablas, yo te lo entiendo, pero para exponerlo después, ahí ande lo que a uno le cuesta hacerlo, ¿ya? Pero lo que el Señor me puso en mi corazón es lo que yo les entrego esta noche.
y espero que haya sido también de bendiciones para ustedes. Así que un abrazo grande, Dios les bendiga y gracias. Gracias por este tiempo también, Pastor Elena. Amén. 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 Amén.